Buenas, bienvenidos alumnos, clase número 13. Tema de la presente clase: recomendaciones para la colocación del concreto en obra. En este tema vamos a darles algunas recomendaciones del concreto, ya que en la última clase y las que vienen trata de concreto. Las próximas dos clases tratan de concreto. Vamos a dar algunas recomendaciones para el uso del concreto. Seguramente los que se dedican a la construcción ya tienen algún cierto conocimiento, pero técnicamente vamos a darle en este transcurso de este tiempo algunas recomendaciones para la colocación del concreto de obra. La colocación del concreto es un proceso que se debe realizar teniendo cuidado especial para no afectar la homogeneidad alcanzada durante el mezclado, o sea, para no quitarle esa textura y esa igualdad al concreto. Al colocar el concreto se debe evitar tres cosas: los retrasos, la segregación y los desperdicios. Vamos analizando cada uno de estos puntos para que tengamos en cuenta a qué nos estamos refiriendo. Los retrasos pueden causar que el concreto pierda fluidez, ¿no? Es decir, se solidifique, ¿no? Se seque o pierda humedad y se ponga rígido. Hay que tener en cuenta que la fluidez es importantísima. La fluidez es una propiedad del concreto que se la da el agua y tiene que ser fluido para que de esa manera pueda fluir por todos los rincones del encofrado hasta adoptar la forma que se requiere para la construcción. Estos inconvenientes son un problema mayor en un día caluroso y o con viento. Para evitar esto, planee con anticipación y verifique que el personal, herramientas y elementos a vaciar estén listos. Fíjese bien, ustedes nunca, las concreteras hoy en día, antes de ir a vaciar una obra X, siempre toman sus precauciones y sus previsiones del caso y tienen todo un procedimiento para realizar este vaciado. Van a verificar el terreno, coordinan las horas de vaciado para que ustedes nunca van a ver en la calle una mezcladora, un tipo mixer o Nikon o etcétera. Nunca la van a ver paradas en un semáforo o nunca las van a ver atravesados en la vía en horas punta. Normalmente o son a primera hora, o son a mediodía, o son en la noche, pero nunca en horas puntas. Por ejemplo, no es un detalle, ¿no? Entonces decíamos que los retrasos pueden causar el concreto que pierda fluidez o se seque, pierda humedad y se ponga rígido. Estos inconvenientes son un problema mayor en un día caluroso. Hay que tener en cuenta los climas de la zona, de las localidades donde se encuentran ustedes, para tener en cuenta lo que debe ser la coordinación puntual, exacta y sincronizada. Esa es la palabra. ¿Qué pasa si se seca, ¿no? Ocurre que lo que hacemos todos, hasta el que habla lo ha hecho, en nuestra ignorancia, pensamos que porque lo regamos va a ayudar a el famoso curado, ¿no? Como ven en la imagen, va a ayudar a que recupere su humedad. Pues déjenme decirle que ya esa dosificación que tenía el concreto ya la perdió. ¿Qué sucede? Los tres elementos del concreto, el agua, el cemento y los agregados, por física tienden a volver a su condición inicial. Es decir, el agua con el tiempo o con el calor se evapora y se va a los cielos. Los agregados tienden a pegarse hacia el suelo, a unirse con la tierra, quedando solamente el cemento y algunos aditivos descompuestos. Es por eso que cuando usted ve una construcción vieja, fácilmente se desprende al raspar, ¿no? Porque ya con el tiempo ha habido una descomposición de concreto. Entonces, esa recomendación del curado que siempre hemos visto, como vemos en la imagen, tiene otra subrecomendación: nunca agregue al agua al concreto para hacerlo más trabajable. Para recuperar este estado lo puede hacer usando un aditivo que se llama superplastificante, o usar una mezcla de pasta de cemento sin alterar
la relación agua-cemento. ¿Qué quiere decir? Que hay un aditivo que se llama superplastificante. Eso se le echa, eso es para recuperar la fluidez del concreto, si es que por el caso de que se haya secado un poco, ¿no? O se echa una mezcla de cemento, o sea, se hace otra mezcla con la misma dosificación con la que viene el concreto de la planta. Se hace una mezcla y se le coloca encima para que por simpatía vuelva a activar iónicamente y catiónicamente, vuelva a activar el comportamiento, ¿no? del concreto que se ha resecado. Ahí pueden ver ustedes en la imagen, pueden ver cómo se hace esa mezcla, se mezcla que se echa, ¿no? Esa mezcla que se puede hacer y se pone encima del concreto reseco. La segregación es otro mal. ¿Y en qué consiste la segregación? La segregación ocurre cuando los agregados gruesos y finos y las pastas de cemento llegan a separarse. Este fenómeno se puede dar durante la mezcla, el transporte, vaciado o vibrado del concreto. Esto hace que el concreto sea más débil y menos durable y deja un pobre acabado a la superficie. La segregación, vamos a decir así, la descomposición prematura del concreto. Esa es la segregación. Vamos a ver una imagen de segregación. Ahí tienen una imagen cuando el concreto está desagregado, el hormigón, o sea, el agregado se separa del cemento, ya el agua se ha vaporizado y se ve así, como una mezcla de pareja, ¿no? El desperdicio también es costoso, especialmente en trabajos pequeños. Para minimizarlo, transporte y coloque cuidadosamente. Las etapas en que se divide la colocación son transporte, o sea, todas las etapas de colocación de vaciado, la colocación del concreto en la obra van a tener la siguiente clasificación o etapas. La primera es transporte, vaciado y vibrado, ¿no? El transporte es desde que sale de la planta, como pueden apreciar en la imagen. El método más usado para transportar concreto depende de cuál es el menor costo y el más fácil para el tamaño de la obra. Algunas formas de transportar el concreto incluyen un camión de concreto, una bomba de concreto de grúa y baldes, una canaleta, una banda transportadora, un malacate o un montacargas. Un malacate es como una especie de buggy. Pueden apreciar ahí en la imagen. El malacate es un camioncito tipo cargador, un mini cargador, ¿no? Minicat le dicen también. O también desde una simple carretilla, más fácil para transportarlo. Siempre el transporte del concreto, hay que transportar el concreto en cantidad tan pequeña como sea posible para reducir los problemas de segregación y desperdicio. Es importantísimo evitar la segregación, o sea, la descomposición y el desperdicio. Hay que tener en cuenta que los desperdicios normalmente, hay que calcular que los desperdicios ocurren en el concreto y es hasta el 5% por metro cúbico. ¿Listo? Entonces, al llegar al sitio de colocación se puede hacer un pequeño mezclado manual dentro del recipiente para reducir una posible segregación. O sea, manualmente habrá que, ya los albañiles y los maestros saben que habrá que hacerle una especie de mezclado manual, ¿no? ¿Qué cosa es el vibrado? El vibrado es la remoción del concreto ya en obra y van a existir dos tipos de vibrado. El primer vibrado va a ser vibrado interno, que sirve se hace con ese tipo de, la foto superior, sirve para remover las moléculas o las partículas del concreto interiormente. Y finalmente el vibrado exterior, que se realiza con otro tipo de equipo, ¿no? Como el que vamos a apreciar en la figura.
Empezar colocando el concreto desde las esquinas de la cimbra o en el caso de un sitio con pendiente desde el nivel más bajo. Esa es primera recomendación para la colocación antes de vibrado. Se debe vaciar desde alturas inferiores a 1,20 m. Cuando no se puede efectuar, se debe hacer uso de canaletas o tubos para evitar que la mezcla choque con los refuerzos y la formaleta. En el caso de usar canaletas, verifique que la pendiente de este se encuentre entre el 30 y 50%. O sea, las canaletas tienen que estar con una pendiente para que, aprovechando la fluidez del concreto, puedan deslizarse hasta el encofrado como tal. El vibrado externo se va a desarrollar con ese tipo de maquinaria, tipo una moldadora o una compactadora, fíjese ahí, y más que todo es para darle el acabado, ¿no? El cara a vista al trabajo que se ha vaciado. Puede ser una losa. También se utilizan unas regletas para este vibrado externo y está compuesto generalmente por equipos que se fijan en la formaleta para generar una secuencia de fuertes vibraciones en todo el sistema formaleta concreto. De esta forma el interior de la mezcla se reacomoda eliminando los espacios vacíos. También se considera vibrado externo a los pequeños golpes que se den a la formaleta con un martillo de goma, lo cual debe hacerse con cuidado y solo como complemento del vibrado interno. Es decir, el vibrado interno con el vibrado externo de alguna manera se van a complementar, porque de lo que se trata es darle una especie de remesón al concreto, ¿no? Para que todas sus propiedades se vayan a cumplir en su tiempo de fraguación. El vibrado no debe usarse como método para desplazar el concreto dentro de la formaleta. Quiere decir que de ninguna manera voy a utilizar una herramienta de vibrado externo para empujar el concreto. El equipo de vibrado es para el vibrado y generalmente no se puede porque va acoplado son unas herramientas que van unidas a la formaleta. De todas maneras se han visto casos que muchos trabajadores por apurar o ganar tiempo utilizan la herramienta de vibrado externo para deslizar el concreto, para movilizar el concreto. Este proceso debe ser suficiente pero no excesivo porque produce segregación. Ojo, el vibrado externo excesivo produce segregación, o sea, desunión. Cuando te pasas de vibrado, en vez de lograr una homogeneidad, vas a lograr que se segreguen o se separen las partículas de concreto. Normalmente un vibrado no debe durar más de 10 segundos en cada punto. Ojo, el vibrado interno debe hacerse sin golpear el refuerzo, ya que este transmite el movimiento a zonas que ya fueron compactadas, produciendo exceso de vibración. Los vibradores internos no deben inclinarse o acostarse, deben permanecer verticales para garantizar la distribución homogénea de ondas de vibración. Las estructuras de gran volumen de concreto no es suficiente un vibrado externo, en este caso debe realizar un vibrado interno complementario, lo que hablamos anteriormente, ¿no? Durante todo el proceso de colocación deben mantenerse las siguientes recomendaciones. Primera recomendación: las formaletas deben estar recubiertas internamente con algún producto que facilite el desmolde. Para vaciados directos sobre terreno se debe humedecer la superficie sin generar excesos o charcos o acumulaciones. Cuando la mezcla ya ha empezado a endurecer, o sea, antes de que cuando está en su proceso de fraguación, no se debe colocar esta no se recupera agregando agua, cemento y volviendo a mezclar. O sea, hay que evitar que cuando se están ya endureciendo, no hay que colocarlo. Simplemente ese concreto ya se perdió. En climas cálidos se recomienda que las herramientas y utensilios que estén en contacto
con el concreto permanezcan a baja temperatura o humedecidos. No se debe dejar transcurrir mucho tiempo entre dos vaciados consecutivos, porque se generan juntas frías, la junta de dilatación nos estamos refiriendo, lo cual afecta el comportamiento estructural del concreto. ¿Cuál es el comportamiento estructural del concreto? Que el concreto va a servir como un elemento estructural de transmisión de las cargas. Claro, si se forman grupos, esa carga ya no va a ser transmitida, sino que va a soportar en la parte superior del concreto y se va a proceder a crear las grietas, las rajaduras del concreto, ¿no? Los aceros de refuerzo deben de estar sujetados firmemente para que la caída del concreto no afecte su ubicación. El refuerzo no debe quedar en contacto con las formaletas o el terreno y debe quedar completamente embebido dentro del concreto. Antes de iniciar el vaciado, deben verificar los planos, la posición de elementos como tuberías, cajas y casetones, diámetros, longitudes, cuantías, separaciones, espesores de recubrimiento, amarres, anclajes y traslado de los hierros de refuerzo. ¿Por qué? Porque una vez echado el concreto ya no hay variación, ya no hay posibilidad de cambiar de ubicación, ¿no? Ya que todo queda fijo. Finalmente, estimados alumnos, señalar que esta clase se complementa con la evaluación, manuales y visita a obra. Muchas gracias. ¿Qué hora es?